Bueno, vi distintos momentos en distintas fechas de las cosas como se iban interrelacionando y cómo iban cambiando. Por ejemplo, los sistemas de gobierno cambiaban. Se respetan las fronteras, se respetan los países, pero ya no se va a exigir y ni se va a permitir gobernante ni presidente. Se van a obligar a que los estados crean y formen consejos de gobierno, van a ser consejeros de gobierno. Cada estado va a tener a consejeros de gobierno acorde a los tipos distintos de ministerios que tenga el país y en relación a los recursos naturales de cada nación. Entonces todo eso son seres que van a ser elegidos por explícita capacidad, inteligencia, estricto intachabilidad de todo tipo, ¿ya? Y profesionalismo absoluto. Seres que van a ser elegidos, que vocacionalmente esa gente tiene la capacidad y la vocación de ser seres que no van a poder hacer nada que vaya contra esa nueva constitución internacional. Bueno, aparte de eso, cada uno de ellos va a tener en forma individual un supervisor, ¿cómo se llama? Un fiscal que los va a observar, van a ser fiscalizados individualmente. Entonces, no va a haber posibilidad de que esos consejeros vayan a caer en algún momento en algún tipo de corrupción, porque el que lo haga va a tener seres, y yo estuve más o menos con una dotación de tripulación de más o menos entre 10 a 12, 14 personas, no las vi a todas, pero yo sé más o menos que ese tipo de naves te utilizan más o menos una cantidad de entre 8 a 14 tripulantes, incluyendo el oficial mayor, el comandante de la nave, y los oficiales directamente bajo ellos, que también tienen varias funciones dentro de la nave. Entonces son distintos oficiales encargados de tales o cuales maquinaciones dentro de la nave. Bueno, la nave que yo fui es una nave de nosotros le llamamos Wambas, ¿ya? ¿Wambas? Sí, Wambas. Mínimo 40 metros de diámetro, pueden ser hasta 60, 80, 120 metros de diámetro. Bueno, son las Wambas que son del tipo de platillo volante, que tiene una envergadura de más o menos un diámetro de mínimo 40 metros de diámetro a 120 metros de diámetro. Son naves que son parte, digamos, de la dotación de varias de estas naves dentro de una nave nodriza, que es el de tipo puro, de tipo cigarro, ¿ya? Oh, okay. Estas naves nodrizas, a su vez, entre 40, 60, 80 de esas naves también son parte de una nave mayor, que es una nave crucero, que es triangular y tiene 12 kilómetros por cada lado, como mínimo. Son verdaderas ciudades flotantes. Son ciudades autosuficientes, en todo tipo de cosas, incluso en agricultura y alimentación, en fin, que pueden viajar mucho tiempo, pueden incluso estacionarse por muchos años en órbita alrededor del mundo. Ya, bueno, esas naves son las naves crucero, que son naves verdaderas ciudades flotantes, ¿ya? Que se pueden estacionar alrededor de un planeta o en un sistema solar durante años si quieren. Bueno, la cosa es que nosotros viajamos y me tocó ver, ¿no es cierto?, la forma en cómo esto iba a ir avanzando en nuestro sistema de gobierno nuevo, que va a ser el gobierno futuro, muy cercano, ¿ya? En donde, como te decía, las infraestructuras políticas, sociales, van a ir cambiando. Los estados van a tener un intercambio de recursos naturales. Los países van a intercambiar sus recursos, no en base a va a llegar un momento que ya no va a haber una evaluación en dinero ni en moneda, aunque hayan las criptomonedas que van a haber, o la moneda virtual que va a instaurar GESARA, ¿ya? ¿Qué tipo bueno, va a ser una moneda virtual, en la que cada ciudadano de cualquier nación va a tener una cuenta, por decirlo, en un banco virtual, ¿ya? En donde va a tener la capacidad de sustentación autónoma para cualquier tipo de necesidad que tenga. Ahí no van a haber préstamos, no van a haber deudas, nada de eso. Van a haber bancos, sí, donde se va a mantener los bancos que van a trabajar con GESARA, van a ser bancos asociados, ¿no? ¿Ya? Todo eso no va a ser permitido. Tampoco se le va a ser permitido a los bancos hacer negocios y inversiones o
o buscar utilidades, ganancias. No, los bancos no van a tener ganancias. La sustentación de esos bancos va a correr por parte de GESARA. Es GESARA el que va a mantener la infraestructura de esos bancos, le va a pagar, va a preocuparse de toda la infraestructura de maquinarias que necesite, de computadores, etcétera, y de pagarle a las personas que trabajen en ese banco, ¿ya? Todo eso va a correr por cuenta de GESARA. Ahora, naturalmente que como todo esto va a llevar a un cambio, entonces las personas ¿cómo te dijera? Van a entrar en un estado en donde todo va a ser una felicidad porque la gente va a gozar de muchas cosas. Aparte se van a desclasificar digamos, muchos patentes, muchas invenciones que están muy adelantadas, ¿ya? Y te digo que en un proceso de ¿cuánto? De 4 o 5 años, va a haber un cambio en el avance tecnológico equivalente a más de 150 años, para que tengan una idea. Entonces ahí están las camas Bedme y hay una serie de otras, digamos, invenciones, ¿ya? Para la preservación de la vida, para la naturaleza, para la agricultura, para la minería. Mira, hay un montón de invenciones nuevas y vienen todo el cambio, ¿no es cierto? Ya no se va a usar el petróleo, se va a usar la electricidad inalámbrica, al mismo tiempo se va a cambiar todo el sistema de movilización, van a haber aparatos electromagnéticos, van a haber aparatos que van a levitar, que van a anular la fuerza de gravedad, van a haber viajes totalmente muy rápidos, se van a obtener, ¿no es cierto?, la tecnología esta de estos vehículos que van a ser prácticamente manejados con el pensamiento. Y bueno, todo eso mira, va a haber una cantidad de cosas en las que ya la humanidad va a dejar de tener enfermedades. Las enfermedades van a ser suplidas por muchas cosas, porque va a haber un alto, digamos, adiestramiento de conocimiento para que la gente tenga una vida sana, una alimentación sana, para que tenga mira, un ser humano que es feliz mantiene el agua que tiene en su cuerpo, el 82%, 85% de agua, la va a mantener feliz. Y esa agua no va a enfermar al organismo. Más que humana, llegado el momento, porque una vez que el ser humano es feliz, está además que todo eso se va a enseñar. Se va a enseñar cómo van a haber aparatos donde te van a rectificar y te van a alinear todos los centros energéticos para que estén en armonía. Lo que va a pasar que tú vas a tener incluso un cambio de pensamiento. La gente ya no va a tener opción de ni siquiera de imaginarse y de pensar en cosas malas, porque es tanta el asombro ante las cosas buenas que nadie va a querer quedarse atrás. Entonces la gente se va a esforzar por ser mejor, por desarrollar capacidades psíquicas que el ser humano se le va a enseñar a desarrollar. De hecho, yo tengo una, digamos, una misión de crear un sistema de educación distinto a los niños desde el comienzo, de cuando el niño ya tiene uso de razón, ya se le va a aplicar un sistema muy distinto para que el niño primero vaya digamos, en la primera etapa, que es que igual que cuando los niños comienzan a gatear, ¿no es cierto?, viene detrás de esa acción lo que se llama exploración, ¿ya? Entonces va a haber una exploración, va a haber una analización y una experimentación. En esas tres fases se va a dividir la educación de los niños desde la fase de los 3 años, ponle tú 4 años, hasta los 7 años. Entonces ahí se les va a llevar en la exploración, ¿ya?, que es la primera etapa, a los niños se les va a llevar una enseñanza, digamos, interactiva con la naturaleza, con el entorno. Entonces se le va a llevar prácticamente, los niños van a pasar paseando, viajando, que a un campo de agricultura, a ver cómo se siembra el maíz, cómo se cosecha el trigo, cómo son las viñas, en diferentes tipos, sea en agricultura, sea en ganadería, sea en piscicultura, sea en minería, sea en distintos tipos de... Entonces, hasta los 7 años los niños van a tener, en esos 7 años van a tener 3 etapas, donde la exploración es primero, después viene la investigación, donde los niños ya a una edad ya van a comenzar a practicar.
van sus investigaciones. A los niños se les va a enseñar a plantar semillas, a verlas cómo brotan, cómo tienen que hacerlo. Entonces, todo eso se le va a ir ayudando con personal absolutamente idóneo, ya, y capacitado. Y después viene la experimentación, que es, digamos, todo esto de lo que es ya actuar, pero ya con conciencia. Entonces los niños durante toda esa etapa van a aprender, primero que nada, a tener un amor incondicional hacia la naturaleza, hacia su prójimo y semejante. Pues entonces les va a explicar por qué tiene que ser así, porque los recursos hay que respetarlos y hay que protegerlo. Y se le va a enseñar a la humanidad a no sobreexplotar recursos naturales de ninguna manera. O sea, solo se va a explotar de la naturaleza lo que realmente el ser humano necesita. Entonces ahí se va a dar cuenta la humanidad que en realidad la naturaleza produce 3 o 4 veces más de lo que la humanidad necesita. En estos momentos, lo que produce la naturaleza en alimentación, en medicina, en fin, yo te digo que son 3, 4 veces más de la población mundial. O sea, nosotros podríamos albergar 3, 4 poblaciones más mundiales y no careceríamos de alimentos ni de medicina. Así que todo eso de la escasez de alimentos es una mentira. Y eso se quería llevar a cabo con una planificación en donde quieren, ¿no es cierto?, las tierras para que sean estériles. Eso ya lo tenían en camino. Eso se descubrió en unos productos que querían hacer a través de los chemtrails, ¿no es cierto?, que tiran en Estados Unidos y en otros países, con la finalidad de infectar las tierras y la agricultura, tratar de eliminarla. Hay seres que, como Bill Gates, estaban comprando tierra no para explotar la agricultura, etcétera, no, para no trabajarla, para que haya escasez de alimentos. O sea, todo es ficticio, todo es creado. No hay nada, ninguna planificación del mal que no sea creada, ¿ya? El calentamiento global, eso del el CO2, en fin, la contaminación, mira, te voy a decir algo. Lo vimos nosotros arriba. Fíjate que todo el ser humano, todos los animales que hay de la ganadería que se hace, que es cerdo, que los medios de movilización en base a petróleo, gasolina, fábricas, industria, etc. ¿Sabes cuánto suma todo eso? Apenas un 0,06% de la atmósfera. Es más, te digo algo más, ese CO2, la naturaleza lo respira. La naturaleza vegetal en su fotosíntesis captura el CO2, ¿ya? Es parte de la alimentación de la naturaleza. El calentamiento global, mira, eso también es mentira, porque el calentamiento global, bueno, por esa condición que te digo de las contaminaciones, es ridículo que estos expertos culpen a la humanidad de estar contaminando el aire y contaminando y produciendo el calentamiento global. No, no se produce por eso. El efecto de invernadero no se produce y no hay efecto de invernadero. El calentamiento global, por otro lado, el sistema del sol. La radiación del sol en estos momentos está tirando un 30, un 40% más de la energía normal que emite, ¿ya? Pero eso pasa cada ciertos miles de años, porque cada 11 años ya hay un ciclo de mayor emulsión de energía solar. Y bueno, y se ha probado en los distintos calentamientos globales, supuestos que se han investigado en la naturaleza a lo largo de estos años que hemos podido investigar, mira, la verdad es que al revés, 1 grado de calentamiento global, ¿sabes lo que produce en la naturaleza vegetal? Se levanta, crece, aumenta, porque la naturaleza vegetal funciona con la energía térmica, más que lumínica, más que magnética. La fotosíntesis, las plantas se visten de verde precisamente para eso, para reflejar la radiación de los fotones azules que son magnéticos y amarillos que son lumínicos y de esa manera absorber los rojos que son térmicos. Porque lo que más necesita la naturaleza vegetal es temperatura. Entonces un calentamiento global al revés no va a eliminar ni va a contaminar, ni mucho menos va a disminuir los frutos de la naturaleza. Al revés, los aumenta. ¿Por qué? Porque en el universo las leyes universales se autorreparan. Cualquier condición que vaya a poner en peligro, ¿ya? La naturaleza se encarga de rectificar eso, ¿ya? Entonces, todo lo que el ser humano hace mal, lo rectifica. Un hecho claro tienes tú. Las inundaciones. ¿Por qué hay inundaciones? ¿Por qué hay aluviones, etcétera?
Bueno, porque el ser humano no tenía por qué hacer represas. Si las represas no son, las represas te están impidiendo que hayan filtraciones y riachuelos y ríos subterráneos que le dan una humedad suficiente a la tierra para defenderse de la radiación del sol y de esa manera no calentarse y no. Entonces, todo eso lo único que ha llevado es desertificación en algunos casos. Bueno, y ese daño lo hace el hombre. Entonces la naturaleza viene y le echa la represa abajo, y vienen los aluviones, y vienen las inundaciones, pues la naturaleza está diciendo, oye, no juegues conmigo. Mira, el agua en toda la naturaleza, el agua tiene alma, tiene sentimientos y toma decisiones. Y cuando esa agua que tú bebes de la lluvia, que es agua pura, si tú tuviese, ¿no es cierto?, el conocimiento y tomases esa agua y hablases con esa agua y le dijeras, mira, agüita, ¿sabes qué? Necesito que limpies mi organismo, necesito que me mejores de esto otro y de esto otro, ¿ya? Porque yo sé que tú estás purificada. Tú subiste de la tierra en la evaporación, llegaste al cielo, te condensaste nuevamente, caíste en rocío, ese rocío fue absorbido por la naturaleza vegetal y me da los frutos. Bueno, eh, tú hablas con el agua y esa agua va a limpiar el agua interna que tienes tú, que es un 82 a 85%. Ahora, si el espíritu de esa agua está dentro de tu cuerpo, y tú con tu mente, con tus sentimientos y con tus acciones, estás haciendo cosas absolutamente contrarias contra las leyes naturales. ¿Qué crees tú que hace el agua? Ah, bueno, este imbécil no entiende. Ah, pues, toma, te voy a enfermar. Entonces, por eso existen las enfermedades. Y la enfermedad existe por la iniquidad del hombre, por la ignorancia, por la superstición. ¿Ya? Entonces, todo esto tiene base científica. ¿Ya? Y se ha Sí, probado. Hay un japonés que le habló al agua, le puso música, lo aterrorizó, le acercó fuego, etc. Entonces, la molécula de agua toman su expresión, ¿ya? Demostrando que tienen sentimiento y que tienen alma. Entonces, en el universo, el alma universal está constituida en ese hidrógeno que todas las estrellas emiten. El Sol lo que más emite es hidrógeno. Toneladas y toneladas de plasma de hidrógeno emiten todas las estrellas. Ese hidrógeno contiene conciencia, contiene alma, contiene conocimiento. Y con ese conocimiento es que el ser humano tiene que conectarse. ¿Ya? La atmósfera nuestra está compuesta. Mira, dicen que, que, pucha, que le falta oxígeno. Perdón, ¿sabes cuánto respiramos de oxígeno? ¿cuánto? Para que veas tú la ignorancia. Nuestra atmósfera respirable está compuesta por un 72% de nitrógeno. Acá son 6 a 8% de oxígeno y un 8 a 10% de hidrógeno. ¿Ya? Lo que más respiramos nosotros es nitrógeno. Y el hidrógeno que hay en la atmósfera es gracias a la que nos llega del Sol, de la estrella. ¿Ya? Entonces, todo esto, la gente no lo sabe. Entonces, la ignorancia ha llevado, ¿no es cierto?, a crear, y bueno, obviamente que ese gobierno satánico se ha encargado durante todos estos miles de años de impedir que el ser humano crezca, que conozca, que sepa, ¿ya? Le ha impedido y más encima ha malversado abyectamente los conocimientos científicos, físicos, de química, de biología, de astronomía. O sea, no hay por dónde una ciencia que no haya sido torcida de alguna manera para que el ser humano no llegue a entender la verdadera realidad de su propia existencia físicamente, espiritualmente, intelectualmente, y no se dé cuenta cómo funcionan las leyes de la naturaleza. Entonces, cuando eso se le enseña a los niños a muy corta edad, entonces esos niños, dentro de esos 7 años, fíjate que se va a hacer un estudio de observación, en donde a los niños se les va a ir viendo la capacidad que tienen de su vocación. Entonces los niños van a ir demostrando, de acuerdo al interés que ponen en tales o cuales cosas, van a ir demostrando cuál es su verdadera vocación, que tiene la misma vocación, y a eso se les va a instruir en una forma catedrática, consciente, total, y se le va a dar todo las ayudas necesarias, sea tecnológica, de lo que sea, para que esa vocación de ese niño se realice y crezca en una forma perfecta. Entonces, los profesionales de todo tipo en la Tierra, esos niños van a crear y van a ser profesionales, pero extraordinarios, extraordinarios.
Y eso va a ir en pro del crecimiento de la civilización. ¿No? A los niños se les va a enseñar, oye, tú tienes poder, tú tienes el poder de telequinesis. A los niños dicen, no creo, no creo, ya, toma, aquí. Aquí les voy a mostrar un cilindro y ustedes van a poner la manito a los lados y con el pensamiento lo van a mover hasta el lado que quieran. Eso lo di yo, lo he dado en conferencias, en mis viajes afuera, y lo he mostrado en mis videos, ¿ya? Y los niños cuando ven que con la mente mueven el cilindro para el lado que quieren ellos, lo hacen girar. Oye, ellos se creen mágicos. ¿Saben lo que eso les da a los niños? Una autoestima tremenda. Entonces, de esa manera se le enseña a los niños, mira, ¿sabes cómo funciona esto? Es porque tú estás creando una fuerza y una estructura energética que hace posible que lo que tú creías que era imposible se hace real. Y tú con tus propios ojos estás viendo que ese cilindro lo estás moviendo a voluntad. ¿Por qué? Estás emitiendo una energía que hace mover ese cuerpo. O sea, tú tienes poder. Como ese poder tiene, puedes desarrollar muchas otras cosas. Entonces podemos darle órdenes al agua, le podemos dar órdenes a los elementos, al agua, al aire, a la tierra, al fuego, ¿ya? Cuando eso se vaya desarrollando en los niños, imagínate el cambio positivo, creativo en esa humanidad, ¿ya? Entonces, son cosas que el ser humano necesita hacer, ¿ya? Aquí se va a incentivar, después que se instaure el comienzo con Gesara hacia adelante, todo este asunto va a ser un adiestramiento y un perfeccionamiento en todo tipo de industrias y tecnología, liberando todas esas patentes con todos esos inventos nuevos. Ya va a haber un florecimiento y va a haber un renacimiento, pero increíble en muy pocos años. Entonces, la gente, estando feliz, estando satisfecha de todo tipo de necesidades, ya no van a existir, la gente se va a acostumbrar a ser honorable, a ser honesta, a dejarse salir y fluir lo que realmente piensa y siente, ¿ya? Yo en una oportunidad les conté que a veces la sabiduría te la encuentras donde menos te lo piensas. En una oportunidad contaba yo que a un nativo en la selva, en el Amazonas, ya sin tener idea de lo que es un helicóptero, de lo que es lo de la electricidad, de lo que es toda la, digamos, los avances de la civilización. ¿Ya? Y se le pregunta, ¿y tú quién eres? Y sabe lo que él responde, yo soy lo que siento. Es decir, ese ser está conectado con su alma, porque el alma es la que siente. Entonces, por eso yo enseño también cómo tú puedes desarrollar esas capacidades psíquicas. Así es muy simple. Nosotros tenemos una trinidad: cuerpo físico, inteligencia y alma. O espíritu, el nombre que quieras ponerle. Esa energía que es tu verdadero yo, que es tu verdadera identidad. Bueno, ahora, ¿cómo se establece esa jerarquía? El alma, o esa esencia, o esa energía, que es tu verdadero yo, es el Padre. ¿Por qué? Porque el alma es parte de esa alma universal, de ese intelecto colectivo universal. Nosotros somos hijos a imagen y semejanza de esa divinidad en nuestra alma. Entonces, el alma, el lenguaje que tiene, es el sentir. Los seres que se llevan por el sentimiento y ya no toman decisiones con la mente, porque la mente es la inteligencia. Bueno, es útil porque tú tienes que usar la inteligencia para discernir y decidir tales o cuales cosas. No llena ni de egoísmo, ni de vanidad, ni de ambiciones personales, no. Cuando te metes en eso ya te pierdes. Y después tiene el cuerpo físico, que obviamente tiene que defender el cuerpo físico. ¿A quién tiene que obedecer? Tiene que obedecer al intelecto. ¿Y el intelecto a quién tiene que obedecer? Al alma. Entonces, cuando se establece la jerarquía, y yo todo lo que siento, lo pienso y lo hago como me dicta el alma, entonces yo me transformo en un ser mágico. Desde ese instante yo aprendí a ser ángel. Los ángeles se dejan llevar por el alma, no por las conveniencias o por el momento, no mirando si vas a ganar o perder. Da lo mismo. Cuando tú sientes con el corazón que estás haciendo algo bien, el alma te lo dice. Entonces, si tú te guías y haces caso al alma, o sea, las cosas se te abren. Eso hace que la mente
ya al tener esas conexiones energéticas conectadas, ya comienza a entender su verdadera función. Entonces comienzan a desarrollarse otros sentidos que el ser humano no ha desarrollado, que es la conexión plena con el todo. Entonces va a salir al jardín y va a ver una mariposa y no solo la va a amar, la va a entender. Es más, se va a imaginar estar dentro de esa mariposa y se va a volar, y va a volar con ella. Y se va a desdoblar y se va a meter dentro de ella. Y va a entender su función. Y va a ver que también es otra alma. Entonces, esas capacidades las tiene que desarrollar. Y es conveniente porque es más fácil enseñarle esto a los niños, pues los niños tienen esa capacidad. Entonces, nosotros podemos hacer que esos niños no pierdan esa capacidad, la desarrollen y más encima la mantengan a lo largo de toda su existencia. De eso se trata la nueva educación. La vida con